Entonces, sean bienvenidas y bienvenidos a la tutoría para preparar el control 2 de cálculo diferencial. Mi nombre es Juan Pablo Bravo y en este momento vamos a hacer el reforzamiento correspondiente a la materia de cálculo integral. Entonces, para eso vamos a comenzar con la P4. Esta es la primera pregunta que vamos a hacer y veamos qué nos dice. El contexto es integrales de Riemann, sumas de Riemann y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que nos dan es una función no negativa y creciente, que son hipótesis que al principio podrían pasar desapercibidas, pero sí las vamos a usar fuertemente. Y nos piden hacer dos cositas. Lo primero es usar la partición P que nos presentan acá, que por supuesto es una partición del intervalo 1,n, ¿cierto? Cerrado. Y probar esta desigualdad. Ya, entonces, queremos usar esa partición, hablan de particiones, y queremos acotar lo que sería la integral entre 1 y n de la función inferior y superiormente. Entonces acá, las pistas para saber qué hacer, ¿cierto? Es notar que nos están dando una partición, entonces ya estamos pensando en alguna suma por allí, y además nos están pidiendo una cota inferior y superior, y ambas están relacionadas a sumatorias. Entonces, quiero acotar por abajo y por arriba, cosas relacionadas con sumas, hay una partición. ¿A qué cosa deberíamos pensar ahora? O sea, ¿cómo deberíamos proceder? ¿Qué es lo que deberíamos calcular? Ya esas cosas ya tienen que como empezar a hacerlas como un acto reflejo, ¿cierto? Quiero acotar la integral por abajo y por arriba, exacto. Suma superior e inferior, ¿cierto? La suma de Riemann es cuando tomas un punto cualquiera en el intervalo. Ahora vamos a trabajar con las sumas superior e inferior. ¿Por qué? Porque hay un teoremita que nos dice que yo puedo acotar, voy a poner esta para que no se confunda, yo puedo acotar la integral de la función, ¿cierto? Con los límites correspondientes, por arriba y por abajo, utilizando lo que son estas sumas de Riemann. ¿Ya? Independiente de cuál es la partición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? En esta parte simplemente calculamos S chica de FP y S grande de FP. ¿Ok? Estamos hablando de las sumas inferiores y superiores. Entonces, ¿el recuerdo cuál es? Bueno, tenemos por un lado que la suma inferior de f asociada a una cierta partición, ¿cierto? ¿Quién va a ser? Ya, ojo acá. Cuando nosotros estamos trabajando con particiones, nosotros identificamos primero el intervalo al cual estamos asociando la partición. En este caso el intervalo es el 1,n, cerrado y acotado. Y la partición es esta. Nosotros lo que hacíamos era decir que algo era una partición cuando nosotros lográbamos de cierta forma definir un punto x0 como el punto inicial, que en este caso es 1, definir un x sub k, le voy a llamar en este caso para no confundir las letras, como el punto final, y luego escoger una serie de puntos entre medio. Entonces aquí está la partición del intervalo 1,n. ¿De qué tenemos que darnos cuenta? De que cuando yo tengo mis puntos desde x0 a xk, la suma que estaba implicada era una suma de i igual 1 hasta k, ¿ya? Entonces notar que aquí el número de elementos que yo considero son k más 1, y la suma va desde 1 hasta k, es decir, sumo k términos. Sin embargo ahora, notar que la cantidad de términos son n. Entonces ahora el k es n menos 1, para que haya n términos, porque tiene que haber un x sub 0, ¿cierto? Entonces, eso lo que nos está diciendo es que esta sumatoria, en vez de ir directamente hasta n, va hasta n menos 1. Porque siempre somos 1 menos que la cantidad de términos. Como en este caso son n términos, entonces la suma es de n menos 1 términos. ¿Ya? Ese es un detalle importante de este ejercicio, que hay que tener en cuenta. Voy a estar igual leyendo el chat por si hay alguna pregunta. Cualquier cosa me paran. Y acá Disculpa, ¿por qué n-1? es un n-1 porque cuando yo considero una partición de un intervalo arbitrario a, b, esta va desde x0 hasta un x sub k. Es decir, tengo k más 1 puntos. Y la suma que yo planteo al momento de calcular las sumas superiores e inferiores es de k términos, es decir, uno menos de los que hay. Como acá hay n términos, entonces la suma es hasta el n menos 1. Porque hay n términos, entonces uno menos que antes. ¿Ya? Eso, entonces acá el k juega el rol de es n menos 1. Es n menos 1 porque con el x sub 0 hacen n términos. ¿Ya? Y ahí está hasta n menos 1.
Eso. Es un detalle del ejercicio. Ya, si quedan dudas me avisan. Entonces, aquí está esto y está, bueno, voy a poner esta S manuscrita para que no se confunda con la otra. Y acá hay un M sub I delta X sub I, ¿cierto? El M sub I ya sabemos quién es el ínfimo en cada intervalo, y el X sub I es el largo del intervalo que estoy considerando. Y en el caso de las sumas superiores es prácticamente lo mismo, solamente que ahora el M sub I chica es un M sub I grande, y este en este caso es el supremo, ¿correcto? Entonces, luego, ¿qué ocurre? Bueno, calculamos las sumas inferiores. ¿Y a qué llegamos? Ya. Entonces, primero identificamos. Tengo acá una sumatoria de i igual 1 hasta n-1. Eso me gusta, ¿cierto? Porque acá está sumando desde i igual 1 hasta n-1, entonces nos estamos acercando bastante. Y ahora calculamos el m sub i, ¿cierto? El ínfimo. Entonces, para calcular el ínfimo, ¿en qué nos vamos a apoyar? Siendo que esto es una función a priori cualquiera. Hay un dato que vamos a usar para calcular el ínfimo. ¿Cuál es? Es creciente. Es Creciente. creciente, ¿cierto? Como es creciente, nosotros sabemos que la función, su ínfimo, entonces va a ser el menor valor posible de este intervalo. Entonces, acá vamos a calcular simplemente el valor mínimo en todo el intervalo. Vamos a evaluar en el x sub i menos 1, ¿cierto? Entonces, recordar acá un poco, este x sub i se ve como un x sub i menos x sub i menos 1. Ya. Entonces ahora, ¿cómo estamos indexando esto? Recordar que esta sumatoria lo que tiene que hacer es empezar a sumar la multiplicación de un número por el largo del intervalo. Y tengo que estar recorriendo todos los puntos, x sub i, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando i vale 1, yo tengo que estar considerando x sub 1 menos x sub 0, ¿cierto? Y en esta partición, el x sub 0, el término inicial, vale 1. Y el de x sub 1 es 2, ¿cierto? Eso es lo que tiene que pasar cuando i vale 1. Cuando i vale 2, por ejemplo, tengo que considerar x2 menos x1, y x1 vale 2, y x2 vale 3. Entonces, con eso, uno se da cuenta que en el fondo, los x sub i son, ¿cuánto vale x sub i? Recordando que para el 1 tengo que obtener 2, ¿cierto? Vale Y i más más 1. 1. ¿Cierto? Porque si yo reemplazo x0, entonces me queda 1, que es el primer término. x1 es 1 más 1, 2, ¿cierto? Que es el segundo término. Entonces, estos son los x sub i. Por tanto, lo que va acá como el delta x sub i es i más 1 menos i. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Podría explicarlo o no? Sí. O tengo un poco bajo esto, voy a subir el volumen. Ahí está. Es simplemente porque los x sub i, ¿cierto? Recordar que son los puntos de mi partición. Yo parto con el x sub 0 y llego hasta el x n-1. Entonces, cuando i vale 0, yo tengo que obtener 1. Cuando i vale 1, tengo que obtener 2, y así hasta cuando vale n-1, que tengo que obtener el n. Por tanto, la manera de obtener eso es mediante la recurrencia i más 1. Entonces, ahí si yo reemplazo i igual 0, me queda 1, que es el primer término. El primer término es el x sub 0. Si reemplazo i igual 1, me queda 1 más 1, 2. Ese es el segundo término, ¿cierto? Etcétera. Y así hasta el x sub n-1, que me queda el n. ¿Ya? Es la forma de indexar para poder abarcar cada uno de los elementos de mi partición. Entonces, como este delta x sub i es x sub i menos x sub i menos 1, esta es la diferencia que yo coloco. Y una vez identificado quién es el x sub i, que es i más 1, como estoy calculando un ínfimo, entonces acá lo que coloco es f sub i, ¿cierto? Porque ese es el x sub i menos 1, y ese es el menor valor en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Y como f es creciente, ese corresponde al ínfimo. Y para el supremo, hacemos exactamente lo mismo, solamente que ahora el valor que vamos a considerar es el f de i más 1, porque ese es el x sub i en este caso. I más 1 menos i. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es como importante. Son detalles de índices nomás, pero si queda alguna duda lo puedo repetir.
¿Por qué la sumatoria solo va hasta n-1? Por lo que habíamos comentado antes. Cuando yo tenía una partición de un intervalo de x sub 0 a x sub k, la suma abarcaba desde igual 1 hasta el k, ¿cierto? Porque acá en esta suma va metida un delta x sub i, y el delta x sub i es x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, de esa manera, cuando el i vale 1, yo estoy calculando la diferencia x1 menos x0, que es el primer intervalo, y cuando llego al k, calculo xk menos xk menos 1. Entonces ahí obtengo el último intervalo. Esa es la sumatoria que va asociada a la partición. Y ahora, como son n términos, el k es n-1, porque hay un x0 al principio. Entonces, por eso va hasta n-1. Juan, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué la partición empieza como con el subíndice igual a 0? ¿Por qué no parte como desde x, de x sub 1 hasta x sub n? Eso es por convención simplemente. Si hubiésemos partido del x1 y decir como, ahí tendremos que modificar los índices de nuevo. Estoy siguiendo la convención que se sigue en el apunte. Habría que hacer un cambio de índice. Pero da lo mismo como estés iterando. Lo importante es que acá lo que va es el largo del intervalo y acá va el ínfimo en ese intervalo. Acá va el largo del intervalo y acá va el supremo. Da lo mismo como lo indexes. Lo importante es que comiences con la diferencia del primer intervalo y el ínfimo en el primero, vayas sumando y al final obtengas la diferencia del último intervalo con el ínfimo en el último intervalo. Y con la suma superior es lo mismo, pero con supremo. Ya, eso. Entonces, ¿qué obtenemos? Ya, de las sumas inferiores, me gusta cómo estoy sumando, ¿cierto? De igual 1 hasta n-1, porque así está en el enunciado. El f sub i también me gusta, y al simplificar el i más 1 con el i, me queda 1. Entonces, esa es la suma inferior. Y me gustó porque es exactamente lo que aparece en el enunciado. Entonces, con eso estamos bien. ¿Qué pasa con la suma superior? La suma superior, ya, acá tengo un problema. Acá se me cancelan los i, ¿cierto? Eso no va a molestar, pero tengo una suma desde igual 1 hasta n-1, y yo lo que quiero es una suma de igual 2 hasta n, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente hacer el cambio de índice correspondiente. Entonces acá voy a sumarle 1 a ambas cosas, a costa de restar un 1 acá, ¿cierto? Eso es materia de introducción al álgebra. Entonces, al hacer el cambio de índice, obtengo una sumatoria desde i igual 2 hasta n, ¿cierto? Al trasladarme en una unidad hacia adelante, a costa de lo que está en la suma que depende de i, trasladarlo una unidad hacia atrás. Y esto me queda f sub i, que era justamente lo que quería de hecho. Entonces, finalmente, utilizando los teoremas ya conocidos, la suma inferior de mi función, ¿cierto? Asociada a esta partición, que da lo mismo cual sea, acota inferiormente a la integral de ese intervalo, 1n, de f de x, y esto está acotado superiormente por la suma superior de f asociado a esta partición. Es decir, lo que obtengo es exactamente lo que me pedían. ¿Qué es esto? ¿Dudas? La única dificultad de este ejercicio, bueno, son esencialmente dos, es hacer el cambio de índice bien y no marearse con el índice al principio. O sea, lo importante, quédense con esta idea. Yo tengo el intervalo 1n y yo hice una partición, ¿cierto? Hice una partición equiespaciada, de hecho. Consideré todos los naturales hasta n. Entonces, la manera de plantear la suma inferior es, en cada término, considerar el ínfimo del intervalo multiplicado por la diferencia de ese intervalo. Entonces, el primer término tiene que ser el ínfimo en 1, 2, multiplicado por 2 menos 1. El segundo sumando tiene que ser el ínfimo en 2, 3, multiplicado por 3 menos 2, que es la diferencia. Y así con todos. Y la manera en la que lo hicimos nosotros, respondiendo un poco a la pregunta de los índices, es decir, ya, este va a ser el x sub 0, este el x sub 1, este el x sub 2, y este va a ser el x sub n menos 1. Entonces, ¿cuál tiene que ser el i de manera de que eso ocurra?
¿cuál tiene que ser la fórmula, cierto? La fórmula es x sub i igual i más 1. Porque cuando i vale 0, obtengo el 1, cuando i vale 2, 1 obtengo el 2, etc. Y así las diferencias me quedan i más 1 menos i, que es el x sub i menos el x sub i menos 1. Y ahí los ínfimos me quedan así y el supremo me queda así. ¿Ya? Una consulta. ¿Sí? O sea que el límite superior de la sumatoria va a estar dado por los subíndices de la partición. Límite superior de la sumatoria por el subíndice de la partición, claro. Entonces, cuando tú tienes k más un términos, la suma es hasta k. ¿Sí? Porque el último término tiene que ser x sub k menos x sub k menos 1. No hay más para adelante. Entonces, hasta k nomás. Y acá, como hay n términos, la suma está hasta n menos 1. Porque hay un x sub 0, recordar. Eso. ¿Ya? Entonces, si quedan dudas, me van diciendo, sin problema. Yo tengo una duda. Adelante. ¿En qué usamos que f de x era no negativa? Porque caché para qué sirvió que nos dijeran que era creciente, pero no entiendo por qué nos dicen que es no negativa. Para garantizar esta desigualdad, esto de aquí. ¿Sí? Eso tiene para f es positiva. Eso. Eso es solo porque es positiva. Sí, porque recuerda que para funciones positivas estas integrales se interpretan como áreas bajo la curva, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esto, quiero calcular esa área, la suma inferior lo que hace es como aproximarla por rectángulos por abajito. Entonces, si f fuese Perfecto. negativa, al aproximarla de esa manera, como que No dice tiene que no. sentido. Ya, sí. Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, voy a pasar a la siguiente, y ahí puedo seguir Juan. respondiendo dudas, como para no estancarme, ¿ya? Denle otra vuelta si es que se marean con los índices, pero les digo que no es nada más que eso, solamente plantear, indexar de manera de que estoy calculando siempre la diferencia del intervalo multiplicado por el ínfimo en ese intervalo, nada más. Eso, entonces ahora, en la parte B, vamos a considerar una función particular, que es el logaritmo de x, y utilizando la parte anterior, lo que queremos hacer es demostrar esa desigualdad que aparece ahí. Ustedes la pueden ver en el enunciado. Ya entonces dice utilizar la parte anterior. Entonces, me imagino que lo que hay que hacer es tomar la desigualdad, chantar f igual logaritmo y ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, acá, nada del otro mundo. Entonces decimos, usando la parte anterior, ¿a qué llegamos? Bueno, nosotros sabemos que tenemos la siguiente desigualdad con la sumatoria. Entonces ahora en vez de colocar f, vamos a colocar el logaritmo. Y tenemos acá la integral del logaritmo y una suma de i igual 2 hasta n. Logaritmo de i otra vez. Eso. Acá me hice una pregunta. Al mover el índice de la suma superior, ¿se va el 1 del fi más 1? Claro. Sí, aquí hicimos un cambio de índice en esta parte. Partimos de 2, porque eso era lo que decía como la cuota superior. Entonces sumamos 1 en el límite superior y en el límite inferior. Hicimos una traslación. Y a cambio de eso lo que hay que hacer es, donde haya un i, cambiarlo por un i menos 1. Entonces ahí el menos 1 con el 1 se cancelará. Esa fue la traslación de la sumatoria. De acuerdo, entonces eso es lo que tenemos por parte anterior, ¿cierto? Y ahora, estas son las cositas las que uno tiene como más o menos que interiorizar a medida que va haciendo los ejercicios, ¿cierto? Quizás la primera vez que lo ve no es tan obvio, pero después de entrenar un poquito, ya las cosas uno va soltando la mano, ¿verdad? Entonces, tengo un logaritmo y tengo una sumatoria. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hago cuando tengo un logaritmo y tengo... ¿Cómo? ¿Es un factorial eso? Claro, o sea, lo que hay que hacer ¿Qué es pasa aplicar dentro? la propiedad del logaritmo. Si quieren lo desarrollamos un poquito para que se vea, pero si no podrían pasar directamente al siguiente paso. Acá hay una especie de logaritmo de 1, lo voy a escribir acá mejor, para que quede más ordenado. Acá hay una especie de logaritmo de 1, más logaritmo de 2, más un logaritmo de 3, más, etcétera, ¿cierto? ¿Y hasta dónde llego? Llego hasta el logaritmo de n menos 1. Utilizando la propiedad del logaritmo, lo que voy a hacer va a ser juntar todo, y me va a quedar un logaritmo del producto.
Y si yo estoy calculando el producto de todos los números naturales desde 1 hasta n-1, eso no es otra cosa que el factorial de n-1. ¿Sí? Eso es estándar, ¿ya? Entonces ahora, en el término de en medio, bueno, acá no hay una integral de la desigualdad, ¿cierto? Son solo numeritos, entonces acá nos vamos a tirar a resolver la integral. ¿Recuerdan cómo resolver la integral del logaritmo? Esas cositas igual hay que tenerlas más o menos al alcance porque son cosas que son muy preguntables. ¿Cómo se calcula la integral del logaritmo? Si hay que usar TFC, hay que hacerlo por partes, ¿cierto? Lo que hay que hacer, esto es como el trucazo clásico para... Claro, hay que tener una forma. Una forma es conocer la primitiva, que es x logaritmo de x menos x. Esa es una forma. Y la otra es integrar por partes, ¿cierto? Y al integrar por partes, uno define, como quiero deshacerme del logaritmo, uno define u igual logaritmo de x para derivarlo, y mi db va a ser el de x. ¿Ya? Entonces, el de u es 1 partido por x, y el b es x. Entonces, haciendo eso, uno calcula por parte y que dice, esto es u por b, o sea, x logaritmo natural de x, evaluado los límites de integración, menos la integral de mismos límites de antes, entonces ahora calculo el de u por el b. Y 1 partido por x es simplemente dx. Menor o igual. Del lado derecho hacemos el mismo truco del lado izquierdo. Aquí parte de 2, pero eso no es problema porque multiplicar por 1 no hace nada, ¿cierto? Entonces esto sigue siendo un factorial, y en este caso es el factorial de e. ¿Bien? Voy a dejar eso por si alguien se haya perdido con el cálculo de la integral. Seguimos adelante. Esto es el logaritmo natural del n-1 factorial. Entonces, al evaluar en 1, el logaritmo se anula, ¿cierto? Entonces solo evalúo en n, y me queda n logaritmo de n, menos esta integral, ya la conocemos, utilizamos el TFC. El TFC me dice que esto es, entonces acá usamos integración por partes, y acá al usar TFC, esto es calcular la primitiva, una primitiva que es x en este caso, y evaluarle los límites correspondientes. Entonces esto es x evaluado en 1 y en n, por TFC. Y esto es el logaritmo de n factorial. TFC. Entonces tengo logaritmo de n-1 factorial, y aquí ya veo más o menos lo que tengo que hacer, ¿cierto? Porque si se dan cuenta la desigualdad, la voy a mostrar un segundo, tengo un n-1 factorial menor o igual que algo, un corchito, menor o igual que n factorial. Y esos factoriales están dentro de los logaritmos. Entonces, ¿qué voy a hacer al final? Cuando termine de desarrollar lo que está en medio. ¿Qué voy a hacer al final? Tomar la exponencial, ¿cierto? Y utilizar el hecho de que la exponencial es creciente, no va a afectar la desigualdad. Entonces acá simplemente, como sé que voy a hacer eso, me conviene dejar esto como el logaritmo de n a la n. ¿Sí? Para que la exponencial se cancele con el logaritmo, hacer una inversa de la otra. Y acá al evaluar, me va a quedar menos n más 1. Menor o igual que el logaritmo natural de esto. Y ahora tomo exponencial, aprovechando que la exponencial es creciente, y a qué llego a que n-1 factorial es menor o igual que, acá tomo exponencial, y la exponencial separa, ¿cierto?, las sumas como los productos, y me queda un n a la n y una exponencial de menos n más 1. Y esto es menor o igual que n factorial, que era lo que queríamos llegar en un principio. ¿Ya? Entonces, recibo dudas de cualquier parte de la A o de la B. Ya, vamos viendo. Entonces, ¿por qué n más 1? ¿Dónde está el n más 1? ¿Te refieres a esto? Eso es porque, por TFC, ¿cierto? Por TFC lo que hice fue tomar una primitiva de 1, ¿cierto? De la constante 1, que es x, y evaluar los límites de integración. Pero acá hay un signo menos, entonces al evaluar, después yo le tomo el signo menos completo. Entonces evalúo los límites n menos 1. Y luego con el menos se transforma en menos n más 1, que es lo que tengo allá abajo. ¿Ya? Entonces,
¿Qué otra pregunta? Bueno, si ya lo preguntaron. ¿Puedes recapitular la B? Sí. Acá en la B lo que hicimos fue tomar, nos decían, utilizando f de x igual logaritmo de x, y la parte anterior demuestra una desigualdad. Bacán, entonces en la parte anterior nosotros ya hemos demostrado esto, por tanto, tomo esa f particular, llego a esto, y comienzo a desarrollar. Las dos cosas importantes de acá fueron las siguientes. Primero, notar que cuando yo tengo un logaritmo y lo empiezo a sumar, ¿cierto? Pueden ser finitos términos, una sumatoria gigante. El logaritmo tiene la propiedad de que al sumarlas, las puedo juntar como un producto, ¿cierto? Entonces, si tengo el logaritmo de x más logaritmo de y, esto es el logaritmo de xy. Por tanto, acá yo me doy cuenta de que esto, desarrollando un poquito, ¿cierto? Es logaritmo de 1 más logaritmo de 2 más hasta logaritmo de n menos 1. Entonces, ahí lo junté todo y me quedó el producto de los primeros n-1 números naturales, desde 1 hasta el n-1. Entonces, ahí interpreto eso como el factorial. ¿Ya? Me quedó el factorial de n-1. Y con el lado que está más a la derecha, hice el mismo truco, notando de que no importa que parta de 2, porque el 1 multiplicado es el neutro, ¿cierto? No hace nada. Entonces, esto es simplemente el factorial de n. ¿Ya? Esa fue la primera gran cosa. La segunda cosa fue notar que como no tengo una integral en la desigualdad, y la integral es simplemente un número real, entonces no queda más remedio que resolver esta integral. Para resolverla hay dos formas. La primera es recordar cuál es la primitiva del logaritmo, que es x logaritmo de x menos x. Utilizar esa primitiva y evaluar los límites de integración utilizando el TFC. O la otra es integrar por partes, que es la manera estándar de deducir la integral de un logaritmo. ¿Ya? Y ahí yo dije cómo se hacía. Y esa fue la forma en que lo hicimos. ¿Ya? Entonces, como el logaritmo molesta, lo derivo utilizando u igual logaritmo, integro por partes, utilizo TFC, evalúo los límites y llegué a eso. Y al final del todo, como me doy cuenta de que acá, tanto a la izquierda como a la derecha, tengo lo que yo quiero, el n-1 factorial y el n factorial, pero están ambos en un logaritmo, lo que hago al final es tomar exponencial y aprovecharme de que la exponencial es creciente y que no afecta la desigualdad. Y ahí me queda eso que está ahí. ¿Ya? Para los que preguntan, para los que vienen llegando, ¿cierto? Estamos en la P4B. Habíamos comentado de que las primeras 3 preguntas son de cálculo diferencial, estudio de funciones, optimización, primitivas, y por tanto lo que vamos a hacer en esta parte, en esta tutoría, la ideal es cubrir las preguntas de cálculo integral, P4, P5, P6, que son integral de Riemann las dos primeras, y las últimas son cosas de TFC. Eso, y ahí si es que queda tiempo, pero lo dudo mucho, vemos qué hacemos con el resto. Ya, eso. Entonces, ahí lo dejo un segundito, y vamos a cambiar de página y pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya? Recibo un par de dudas si es que todavía van quedando. IPP es integración por partes. Así es, una sigla para integración por partes. Acá me dicen, no caché lo del FI más 1. Ah, me refiero, creo que te estás refiriendo a esto de acá. Ya. Básicamente es, lo que yo tengo que hacer es sumar desde igual 1 hasta 1 menos que el número de términos. El número de términos es n, entonces sumo hasta n menos 1. Acá tengo que colocar un supremo, y acá tengo que colocar el largo del intervalo, que es x sub i menos x sub i menos 1. Ya habíamos hablado de que el x sub i es i más 1, y el x sub i menos 1 es i. Entonces ahí me queda un 1. ¿Y cuál es el supremo en el intervalo i más 1? Como la función es creciente, es f evaluado en el límite superior, i más 1. Y ahí te queda eso. Eso. Vamos con la P5 entonces. La P5 también calcula un poquito sumas de Riemann, pero utilizando otro tipo de partición y con límites un poquito más enrevesados para aprovechar también de recordar eso. Ya, entonces, ¿qué nos dice la P5? Nos pide considerar esta función del 1, 2, ¿cierto? Intervalo cerrado acotado 1,2. Ahora es x logaritmo de x. ¿Ya? Entonces, para un n fijo, se considera esta colección de puntos.
¿ya? A priori es una colección cualquiera que comienza en 1 y termina con Q a la N, donde Q es un número real que está fijo, ¿ya? Ese es como un Q a la 0, si lo quieren ver de alguna forma. Eso. Entonces, en la primera parte, ¿qué nos dice? Para todo número natural, ¿cierto? Determinar cuál es el valor de Q de manera de que P sub n sea una partición del 1,2. Y además hay que probar que el límite de las normas de las particiones tiende a ser, ¿ok? Entonces, tenemos que encontrar primero cuál es el Q para un n fijo, de manera de que esta colección de puntos efectivamente sea una partición del intervalo 1,2. Entonces, nos damos un n y decimos, ¿alguien reconoce esta partición? O sea, como todavía no sabemos, todavía no es partición a priori porque no hemos dicho quién es Q, pero ¿alguien reconoce esta forma? Geométrica. Es una geométrica, ¿cierto? Ya, les recuerdo, si yo tengo el intervalo cerrado acotado a, b, la partición geométrica se ve de esta forma. El x sub i es a por un q sub i, ¿ya? Qué bueno que nunca hayan hecho ejercicios con geométrica porque entonces les va a servir harto esta. Ese es el x sub i, ¿ya? Y para que todo calce, ¿cierto? Para que esto sea efectivamente una partición, bueno, el x sub 0 es a por q a la 0, o sea, a, estamos bien, partimos del punto inicial. Luego lo que sigue tienen que ser una colección de puntos entre medio del intervalo, tiene que ir creciendo esto, ¿cierto? El q tiene que ser tal de que todo esto vaya creciendo. Y al final, lo que tiene que pasar es que el x sub k, ¿sí? O el x sub n en este caso, porque ahora sí estamos indexando por n, el x sub n tiene que ser entonces b. Entonces, yo impongo x sub n igual b, es decir, a q sub n igual b, y de acá se deriva la ecuación q igual raíz enésima de b sobre a. Ese es el despeje del q. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Para que p sub n sea, eso lo pueden ver como una fórmula si quieren, pero se deduce a partir de lo que yo le acabo de hacer. Para que p sub n sea una partición de 1, 2, notamos que, entonces lo primero que notamos es quién es el término general x sub i, este es q a la i, porque la vale 1 en este caso, e imponemos, ¿qué es lo que vamos a imponer? Imponemos que el x sub n sea igual a b. Pero en este caso, ¿quién es b? b es 2. Y por tanto, despejando para q, ¿qué nos queda? Que q es la raíz enésima de b, que en este caso es la raíz enésima de 2. Entonces lo voy a escribir como 2 a la 1 partido por e. Ese es el q que me garantiza que esto es una partición del 1,2. Porque parto en 1, ¿cierto? Voy creciendo, porque q es un número mayor que 1, entonces al elevar a la i y aumentar el valor de i, esto va creciendo, entonces voy recorriendo los distintos puntos del intervalo, y al final, al terminar, quedo en el número 2, que es el punto final. Entonces con eso tenemos todas las condiciones para que esto sea una partición. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, tengo que ir leyendo el chat por si queda alguna dudita. Juan Pablo, ¿Sí? Adelante. Dime JP o J, por favor. ¿puedes mostrar eso que había escrito en verde recién? Que lo borraste ese bug. Sí, por favor, gracias. Sí. Si quieres, si quieren, para las geométricas, se pueden quedar con esta ecuación y con esta ecuación. ¿Ya? Así es como se ve cualquier geométrica. Ese es el Q y ese es el A, así que ya están definidos los X sub i. Lo voy a dejar ahí un ratito. Eso es para un intervalo cerrado acotado a coma B cualquiera. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Finalmente, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el límite de las normas. ¿Ya? Recordemos entonces, el límite cuando n tiende a infinito del módulo de P sub n, ¿quién es? Bueno, las normas, ¿cómo se calculan? Se calculan como el máximo, voy a escribir, límite cuando n tiende a infinito de qué cosa. Esto es el máximo de i en
n, ¿cierto? Corchete n, no sé si lo han visto, pero es una notación, ¿cómo se llama? Estándar para el conjunto de la colección de los números naturales desde 1 hasta n. ¿Ya? Entonces es ese máximo de el delta x sub i, ¿verdad? Que es x sub i menos x sub i menos 1. Ahí está. Entonces, esto se escribe como el límite cuando n tiende a infinito de el máximo de, ¿qué cosa? Bueno, el x sub i, ya lo habíamos dicho, es q sub i menos q sub i menos 1. Ahí está. Entonces ahora reemplazamos quién es el q. Bueno, quizá antes de eso voy a escribir esto un poquito mejor. ¿Por qué era el máximo? Bueno, la respuesta corta sería por definición, pero la respuesta un poquito más filosófica es porque nosotros queremos que cuando la norma tienda a 0, esto converja a la integral. Y nosotros esperamos que, con norma convergiendo a 0, esperamos que la longitud de los intervalos sea muy, muy chica, ¿cierto? Cuando yo calculo áreas bajo curvas, se supone que mientras yo mayor refine mi partición, ¿cierto? Mientras considere intervalos más chiquititos, la aproximación va a ser mejor. Entonces la manera de decir que los largos de los intervalitos están tendiendo a 0, son cada vez más chicos, es decir que el largo del intervalito más grande está tendiendo a 0, porque si se está achicando, como es más grande, todos los demás se están achicando. Entonces es la manera en la que uno captura el hecho de refinar cada vez más la aproximación. Y por eso se define esa norma. A lo mejor no era la respuesta que esperabas, pero es por eso. Ya. Entonces, vamos. Entonces, ¿qué sería esto? Lo voy a escribir de una manera un poquito más amigable para poder calcular el máximo. Esto es el máximo de I en N. Y esto es Q sub I. Y tengo un 1 menos 1 partido por Q, ¿cierto? Claro, porque bajo un Q en el otro y ahí saco el Q sub I factor común. Perfecto. Entonces, ahora puedo identificar cuál es el máximo. Ya, quizá escribir qué es esto. Esto es un máximo. I en N. Y esto es un Q, bueno, es un 2 a la I sobre N. Y acá hay un 1 menos un medio, ¿cierto? Eso, entonces, lo que está acá, ahí esto es un 1 partido por N, también. Ya. Entonces, lo que está acá, ¿cierto? Para N es suficientemente grande, de hecho me basta con N igual 1, y así en adelante. Esto es un número positivo, y esto es algo que va creciendo a medida que yo aumento el I, ¿cierto? Por tanto, ¿dónde se alcanza el máximo? ¿Para qué I llega? O sea, ¿para qué I latina? ¿Para qué I? Para N, ¿o no? Para N, ¿cierto? Entonces acá, con la expresión de Q, simplemente el máximo se alcanza para I igual N. Entonces esto me queda el límite cuando N tiende a infinito de un 2 acá, ¿cierto? Porque se alcanza para N, y esto me queda un 1 menos 1 partido en 2 a la 1 sobre N. ¿Q qué es? Q es, digamos, el radio de la partición geométrica. La idea de la partición geométrica es que para dos términos consecutivos el cociente entre ellos sea constante. Eso se refiere que sea partición geométrica. Y Q es esa constante, básicamente. Q es esto. ¿Ya? Ya, pues, ¿qué pasa cuando tienden a un infinito? Lo que pasa con el 2 a la 1 sobre n es que tiende a 1, entonces esto tiende completamente a 0. Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con la parte A? ¿Me podría hacer una recapitulación? Recapitulamos brevemente. Entonces, reconocemos que acá tenemos una chance de partición geométrica, ¿cierto? ¿Cómo se ven las particiones geométricas? Se ven como el término general x sub i,
¿cierto? Considerando puntos desde x0 hasta xn, donde x0 es el valor inicial, 1, y el xn es el valor final, en este caso 2, pero acá lo estamos haciendo con un AB para ejemplificar, el x sub i se ve como a q a la i, ¿ya? Porque la idea de la partición geométrica es que entre dos términos consecutivos, el cociente entre ellos siempre sea la misma constante, que en ese caso es la constante q. Por eso es geométrica. Entonces, ese es el término x sub i, y el q necesario para que el término x sub n valga b, ¿cierto? Esto es este q. Entonces, esto lo pueden ver como fórmulas si quieren, pero también se puede deducir, ¿ya? Estas son las fórmulas para el x sub i y para el q, de manera de que esto sea una partición geométrica del intervalo a, b. En este caso concreto, el x sub i es q a la i, porque a es 1, y para que sea partición, ¿cierto? Lo que yo quiero es que q corresponda a la fórmula de partición geométrica, que es la raíz enésima, por eso el 1 partido por n, de b sobre a, b 2 a es 1, entonces q es 2 a la 1 sobre n. Finalmente, ¿qué hacemos? Calculamos el límite de las normas y hay que probar que tiende a 0. Entonces, ¿cuál es la norma? Es el máximo de los delta x sub i, es decir, el largo de la partición más grande, ¿ya? Entonces, escribimos lo que significa, ¿cierto? Estos son el x sub i y el x sub i menos 1, factorizamos por q sub i para poder evaluar quién es el máximo de mejor manera, reemplazamos quién era el q, que es 2 a la 1 sobre n, acá nos damos cuenta de que desde n mayor o igual a 1, por ejemplo, esto que está acá es un número positivo, y esto que está acá es un término que a medida que i va creciendo, se hace cada vez más grande. Entonces la manera de maximizar esto es tomar i igual n. Tomamos i igual n, nos queda esto, y finalmente, cuando n tiende a infinito, 2 a la 1 sobre n tiende a 1. ¿Cierto? Porque 1 partido en n tiende a 0, entonces eso tiende a 2 a la 0, que es 1, ¿ya? Por continuidad y todo eso. Entonces ahí me queda el S1 que está allí, y ahí esto se va a 0. Y me queda el 0 del final. Eso. No capté el límite porque da 0. Bueno, si no te quedó claro con lo que acabo de decir, pregúntalo de nuevo. Y ahí está, creo que está explicado. ¿Cómo identificaba que tenía que ser una partición geométrica? Porque básicamente es de esta forma. A por Q a la I. O sea, para que esto tenga chance de ser una partición geométrica, lo que tengo que identificar es primero mi intervalo. Este es el 1,2. Luego recuerdo la fórmula geométrica, que es A por Q sub I. El A vale 1, eso lo sé. O sea, si esto fuese una geométrica, este A vale 1, y tengo que identificar que X sub I de la forma Q a la I. Y efectivamente es de esa forma. Acá lo podemos ver. De hecho, este es el Q a la 0, que representa el X sub 0. Así es como yo me doy cuenta que es geométrica, teniendo como en mente la fórmula más que nada. Sí, ahí también lo respondieron. Gracias por eso. Bueno, si quedan dudas, me van diciendo, ¿cierto? Por lo pronto vamos a pasar a la siguiente, que es la B. ¿Qué pasa con la B? Nos pide calcular la suma de Riemann, sumatorio de k igual 1 hasta n, ¿cierto? Que estamos indexando por k, de los delta xk. Y como indicación nos piden utilizar esta fórmula, que sumar de k igual 1 hasta n, k multiplicado por una constante a la k, es ese corcho que está allá. Entonces, nada, vamos a reemplazar los términos y ver qué da. Calculamos la suma de Riemann. Entonces nos queda sumatoria de k igual 1 hasta n de el f de x sub k por delta x sub k. En este primer paso voy a reemplazar simplemente. Esta es la sumatoria de k igual 1 hasta n de ¿quién? El f era x logaritmo de x. Entonces esto es k logaritmo de k. Perdón. Ya, es x logaritmo de x, ¿cierto? Eso es el f de x. Entonces, f de x igual x logaritmo de x. ¿Y quién era el x sub k? ¿Cierto? Lo habíamos escrito con i, pero acá lo indexamos con k. Era a por q a la k. Y en este caso particular, entonces, va a ser... bueno, primero voy a escribir como
q a la k, para no enredarme un poco, entonces va a ser simplemente q a la k, porque la vale 1. Entonces reemplazamos, esto es q a la k, y esto es logaritmo natural de q a la k. Esa es mi función. El delta, ¿cierto? El delta x sub k. Bueno, es x sub k, que era q a la k, menos el q a la k menos 1, que es el x sub k menos 1. Solamente reemplacé. Recapitulo. En la B nos piden calcular este término, utilizando esa ecuación. O sea, utilizando una indicación que aparece en la parte B. Y lo que hice acá fue simplemente reemplazar quién es. Es el f de x sub k. El x sub k es esto, ¿sí? Porque la vale 1 en este ejercicio. Y el f de x es esto. Entonces evalúo f en x sub k, que es q a la k. O sea, me queda q a la k, ese es mi x, y el logaritmo natural de q a la k. Y ahora calculo la diferencia, que es q a la k menos q a la k menos 1, ¿correcto? Eso. Esos son el x sub k menos x sub k menos 1. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora voy a cambiar de página. Me voy a llevar esto porque esto fue lo último que hicimos. ¿Por qué en la geométrica colocamos esa constante a? Porque si nosotros reemplazamos x0, si solo tuviésemos el q a la i, nos queda q a la 0, que es 1. Entonces, si a no es 1, entonces no sería partición. Ya pues, seguimos adelante entonces, al menos que quede otra duda. Ya. Esto es lo último que había en la página anterior. Entonces seguimos acá. Perfecto, ¿qué hacemos ahora? Lo que queremos hacer es tratar de obtener una suma como la indicación. En la indicación nosotros tenemos cómo calcular una sumatoria cuando tenemos k multiplicado por una constante de la k. Entonces ese es nuestro objetivo, escribir la suma de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer más o menos el mismo truco de antes. Este q a la k lo vamos a factorizar. Nos queda una suma de k igual 1 hasta n, q a la k, y acá nos damos cuenta, tenemos un logaritmo de q a la k. Entonces, utilizando las propiedades del logaritmo, este k lo puedo quitar. Y como lo puedo quitar, ese va a ser como el k que voy a poner ahí, ¿sí? Todo esto es como, es como tratar de armarse las cosas, ¿cierto? Y como necesito un k solito, la manera de obtenerlo en toda esta expresión, la única forma es bajarlo del logaritmo, porque el resto son solo q a la k, no puedo dejar el k solo. Entonces, de esa manera, escribo un k también acá, y escribo el logaritmo de q, y factorizo por k, o sea, por q a la k. Entonces me queda q a la k, 1 menos 1 partido por q. Eso que está ahí. Seguimos adelante. Bueno, el logaritmo de q no molesta, ¿cierto? Simplemente lo puedo eliminar, así como también puedo eliminar esa otra constante que me dejé aquí, que es el 1 menos 1 partido por q, que lo voy a escribir como q menos 1 partido por q, solo para efectos de lo que viene más adelante. Da lo mismo. Ya, esto es lo que estaba ahí. Y ahora escribo sumatoria de k igual 1 hasta n. ¿Y acá qué me quedó? Me quedó un k que lo voy a poner al principio, porque ese es el k que quiero utilizar en mi indicación. Y me quedó un q a la k al cuadrado, ¿cierto? Pero se ve mucho más bonito como un q cuadrado a la k. ¿Por qué lo escribo así? Porque así es como yo obtengo este p. Entonces acá identifico que p es q cuadrado. Entonces ahora puedo utilizar la indicación y resolver esa sumatoria. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bacán. Igual estoy avanzando quizá un poco rápido porque estoy asumiendo de que ya han estudiado y que hay muchas cosas que ya las tienen manejadas, pero en caso de que vaya un poco rápido me dicen nomás. El último paso, ¿cuál fue? El último paso fue decir que este logaritmo y esto, 1 menos 1 partido en q, salen como constantes, no dependen de k. Este k lo dejé al principio, ¿cierto? Me gusta ese k porque coincide con este, para utilizar la indicación, y me quedó un q a la k por un q a la k, que es un q a la k al cuadrado, pero
me gusta más cambiar los exponentes, ¿cierto? Porque si los cambio, me va a quedar un q al cuadrado y todo solo acá. Y con eso identifico que mi p es q al cuadrado. ¿Ya? Eso. Entonces, continuamos acá. Utilizamos la indicación. J, ¿dónde sale el q al 2? Ah, por esto, porque este es un q al acá por un q al acá. ¿Sí? Debe estar el q cuadrado. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente plantear la indicación, la fórmula, cuando p es igual a q al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo tengo escrito acá. Nos queda q cuadrado, y acá tengo 1 menos q a la 2n menos n q a la 2n, factor de 1 menos q cuadrado, partido en 1 menos q cuadrado. Y esto está al cuadrado también. ¿Ya? Aquí lo único que hice fue utilizar la indicación. ¿De acuerdo? Entonces, la indicación toma p igual q al cuadrado, y es lo que yo acabo de escribir. ¿Ya? Lo dejo ahí un segundo para que lo verifiquen, pero es básicamente eso. JP, el ¿Sí? q cuadrado de la última ecuación y 1 menos q a la 2n, bla, 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 partido en 1 menos q cuadrado. ¿Eso se Ujú. multiplica entre sí? Está multiplicado, sí. Sí. Es Ah, ya, como, gracias. como eso. ¿Sí? Si quieren, sí, eso. Bacán. Entonces, con esto ya tenemos más o menos la suma calculada, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar un poquito mejor porque para lo que viene después, ¿sí? Aunque con esto ya estaríamos listos con la B, porque ya sabemos cuánto vale Q, así que está todo listo, pero lo voy a desarrollar un poquito más solamente para lo que viene, para calcular el límite. Entonces, ahora voy a reemplazar quién es qué cosa. Recordemos entonces, pero Q, ¿quién era? 2 a la 1 partido por n, ¿ok? Entonces, acá tengo el Q, ¿cierto? Moviéndose. También tengo un Q cuadrado. Entonces, el Q cuadrado, voy a escribir al tiro cuánto vale, es 2 a la 1 partido por n al cuadrado, ¿cierto? Que eso es un 4 por 1 partido a la n. Y eso. Entonces voy a escribir eso. Y mejor lo voy a escribir acá aparte para que no moleste. Voy a escribir esos valores acá porque los vamos a estar reemplazando. Q cuadrado es 4 a la 1 partido por n. Y Q a la 2n es 4. ¿Cierto? Esos son los valores que están implicados en mi fórmula, entonces los voy a reemplazar. Ya, me queda por un lado, logaritmo de Q. Q es 2 a la 1 partido por n. Entonces acá puedo hacer una simplificación, de hecho, fíjense. La idea es que quede esto lo más compacto posible para que después pueda tomar límites sin problema. Esto, antes de reemplazarlo, lo voy a escribir como un Q menos 1. Esto fuera. ¿Y esto qué es? Esto es 1 menos el Q a la 2n, ya dijimos que era 4, un n por un 4 de nuevo, entonces esto es 4n, 1 menos el Q cuadrado, que es 4, 1 partido en n, denominador. ¿Quién está en el denominador? Ya, y acá es donde va a ocurrir la simplificación que yo le había comentado. Y esta simplificación, la idea es como darse cuenta de ellas porque para calcular el límite, más me vale que esté como todo lo más estructurado posible. Entonces, ¿dónde está la simplificación? La simplificación se ubica acá cuando yo digo que esto es Q cuadrado menos 1 por Q cuadrado menos 1. Pero el Q cuadrado menos 1 se puede ver como esta suma por diferencia. Q menos 1, Q más 1. ¿Ya? Que esto me va a simplificar bastante el cálculo del límite. Ahí acá me quedó un Q dando vuelta. ¿Ya? Entonces, repito, simplemente estoy reemplazando valores, excepto acá, que estoy desarrollando este cuadrado como
q cuadrado menos 1 por q cuadrado menos 1, pero el segundo q cuadrado menos 1 lo escribí como una suma por su diferencia para poder simplificar este. Ahí lo diste vuelta porque no cambió el signo, ¿verdad? O sea, Ajá, como está al sí, porque está al cuadrado. cuadrado, está al cuadrado. Entonces me queda un logaritmo de 2 a la 1 partido por n. ¿Y qué tengo acá? Bueno, este q es 2 a la 1 partido por n. Acá voy a seguir desarrollando. Esto me queda menos 3 menos 4n, 1 menos 4 a la 1 partido por n. Esto que está acá abajo me queda como, y ahora reemplazo, q cuadrado, ¿quién era? Era 4 a la 1 partido por n, 4 a la 1 partido por n, menos 1, y este q más 1 es 2 a la 1 partido por n más 1. Ya, lo dejo ahí unos segundos por si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de hacer. Ahí hice los reemplazos del q. ¿Ya? Ahora bien, recordar que uno cuando siempre está tratando de calcular límites, a uno le conviene que esté todo escrito como más o menos de la misma pinta. Y este, por ejemplo, este 4 a la 1 partido por n menos 1, está prácticamente repetido acá, solamente que está dado vuelta, ¿cierto? Y cuando uno calcula límites, una vez se piensa en cambios de variables, límites conocidos, y todo resulta mucho más amigable cuando yo puedo tratar de identificar como la misma estructura, pero en distintos lados. Eso es como algo que te dice la experiencia. Entonces acá voy a hacer un pasito más, que va a corresponder a, bueno, acá también puedo bajar el 1 partido por n, ¿cierto? Y acá tengo un 2 a la 1 partido por n, y aquí voy a hacer lo que yo les dije, voy a dar vuelta a esto a cambio del signo, o sea, me queda 4n, 4 al 1 partido por n menos 1, menos 3. Y el denominador que me queda, el n que salió del logaritmo, ¿cierto? Y tengo un 4, 1 partido por n menos 1, 2 a la 1 partido por n más 1. Y esa es la expresión final para mi suma de rima. Entonces voy a recapitular y ahí me dicen si quedó alguna dudita en el camino. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Resumen. En esta parte lo que me decían era calcular la suma de rima. ¿Ya? ¿Cuál suma de rima? La que tengo escrita en la primera línea. Esto. ¿Ya? Y me daban una indicación, que era utilizar una sumatoria conocida sin demostrar. En la primera línea solamente reemplacé qué es cada cosa, recordando que el f es x logaritmo de x y que el x sub k es q a la k. Entonces reemplacé y me quedó esto. F evaluado en q a la k, ahí está, y el delta x sub k, que es el x sub k menos el x sub k menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué hice después? Desarrollé un poco más, y acá lo que hice fue factorizar por q a la k, por un lado, me quedó eso, el mismo truco de antes, y el logaritmo de q a la k, lo que hice fue recordar que la sumatoria que me dan en la indicación, ¿cierto? Del k1 igual a n, tiene un k metido, un k por p a la k. Y la única forma de obtener ese k es bajándolo del exponente del logaritmo, utilizando sus propiedades. Entonces ahí lo bajé. Después, ¿qué hice? Después quité lo que molestaba, que en este caso eran las constantes para las sumatorias. Estas son el logaritmo de q y 1 menos 1 partido por q. Que ese lo escribí de esta manera para poder hacer simplificaciones más tarde. Pero si no lo escribían así en ese momento, después igual se van a dar cuenta en este paso de que convenía para simplificarlo con el q cuadrado que iba a aparecer. Y me quedó esto. Me quedó el k, que lo pongo al principio porque ese era el fin de la sumatoria, ¿cierto? Y el q a la k por q a la k, para que me quede de la forma p a la k, al multiplicarlo, en vez de poner el cuadrado al último, lo puse primero. Me quedó un q al cuadrado y todo eso a la k. Y ahí me quedó el famoso p a la k. Luego utilizo el hin de la sumatoria y escribo eso, ese corchito de ahí, y empiezo a simplificar. Se me canceló el q con el q cuadrado de allá, evalué, ¿cierto? Y lo que hice fue, bueno, primero, ir reemplazando ya cuánto vale cada cosa. Acá noto que los términos importantes son cuánto vale q cuadrado y cuánto vale q a la 2n, porque esos son los términos que aparecen allá. Entonces los calculé previamente para no ir pensando todo el rato cuánto vale y ahorrarme quizá algunos minutos vitales en el control. Entonces lo escribí al principio y luego lo fui reemplazando. En casi todos los sitios, excepto acá, porque antes de reemplazar me di cuenta de que esto
yo lo puedo manipular para poder simplificarlo, lo cual me va a convenir alto para después calcular el límite. ¿Cómo lo manipulé? Esto que está acá se escribe como 1 menos q cuadrado por 1 menos q cuadrado. El primero lo dejé igual, ¿cierto? Cambiando el signo porque no importa. Cambiar los dos de signo. Y el segundo lo escribí como suma por su diferencia. ¿Ya? Que quedó aquí. Y ese fue el que simplifiqué con el de arriba. Seguí reemplazando, y en este punto también la experiencia, que es lo que me dice, uno cuando hace el límite, uno trata de buscar que el límite es conocido, cambio de variable, y una manera bastante limpia de buscar esas cosas es recordar que las expresiones tienen, la idea es como identificar la misma expresión como en varios sitios, para poder hacer los cambios de variable y que quede todo prolijo, ¿cierto? Entonces acá me doy cuenta de que esto es igual a esto, solamente que con un signo menos, entonces lo adapté ahí para que me quedase con el signo correspondiente. Y ese fue el cálculo de la suma de Riemann final, que quedó como listo para sacar el límite en la parte 3. ¿Dudas? No, parece que no. Espero que ese silencio sea de que vamos súper. Pero ¿alguien me puede confirmar de que está bien? ¿De que está todo bien? Sí, se deja así, listo. Esa es la suma de Riemann. Jota, disculpa. Vamos, joya, dice. Dale, cuéntame. En la tercera, antes de terminar, ¿cómo sacaste el 1n del logaritmo? Propiedades del logaritmo, ¿cierto? Pues sí, eso quizás me faltó mencionar, de que este logaritmo de 2 a la 1 sobre n es logaritmo de una potencia, ¿cierto? Entonces puedo bajar el exponente. Entonces ese 1 partido por n lo bajé y quedó aquí. Ese es el n que apareció al final. Vale, gracias Jota. No había cachado eso. Sí, eso lo olvidé mencionar, pero sí. Es que pasaron muchas cosas entre medio, pero sí. Ya, ahora sí. Entonces vamos por la última parte, para terminar la P5. Calcular. Entonces, x logaritmo de x. Hay que calcular esa primitiva, o sea, esa integral, perdón. Bueno, es una integral del 1 al 2, que es el mismo intervalo que habíamos trabajado, con la misma función que habíamos trabajado antes. Y además, hemos hecho hartas cosas con esta familia de particiones, ¿cierto? Nos dimos cuenta calculamos la suma de Riemann asociada, nos dimos cuenta de la que la norma tendía a 0, entonces estamos listos para hacer un teorema que si quieren lo menciono explícitamente. Está aquí, el super teorema 14, que nos dice que la integral de Riemann entre a y b de una función es el límite, cuando la norma de una partición tiende a 0, de f de x barra sub i por el delta x sub i. ¿Y quién es x barra? Es cualquier punto en este intervalo. Aquí estamos calculando los x sub i, ¿cierto? Bueno, en este caso k, porque está indexado por k. Pero tenemos todas las condiciones para plantear que la integral de Riemann es el límite de lo que teníamos antes, porque tenemos la suma de Riemann de una partición cuya norma va tendiendo a 0, tenemos los delta, y el x barra en este caso, sub k, es x sub k. Entonces, utilizando este teoremita, llegamos a lo que está, llegamos a que esta integral es simplemente el límite de esto. Una consulta. ¿Esa integral igual se puede calcular con TFC? Sí, se puede calcular con TFC, pero eso sería como hackear el ejercicio, básicamente, porque hicimos todo esto para calcularlo con la suma de Riemann. Entonces, sí, quizás para evitar esas tapitas habría que poner, utilizando la parte anterior, calcule la integral. Pero sí, por supuesto. ¿Alguien dijo algo? ¿O le damos Sí, más? yo tenía una duda. Cuando dice que x barra sub i pertenece al intervalo x sub i menos 1, x sub i, ese intervalo es perteneciente a la partición, ¿cierto? Claro, No, claro. no es como el intervalo completo. A la partición, sí. Ya. En cada Vale, sumando hay un intervalo asociado que es el x sub i menos 1, x sub i, y mientras yo seleccione un punto de ese intervalo, el teorema va a ser cierto. ¿Ya? Entonces, por lo anterior, ¿qué nos queda? Nos queda que la integral de 1 a 2 de x logaritmo de x, ¿quién es?
es el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Porque cuando n tiende a infinito, la norma va tendiendo a 0, y me queda el logaritmo de 2, un 2 a la 1 partido por n, un 4n, y acá tengo un 4, 1 partido por n menos 1, menos 3, y tengo por acá el n, 4 a la 1 partido por n menos 1, 2 a la 1 partido por n más 1. Entonces, acá hay varios términos, pero no hay que asustarse. Ya, vamos pensando. Esto es una constante, no molesta. Esto que está acá tiende a 1, ¿cierto? Porque el 1 partido por n tiende a 0. Así que estamos súper bien. Y lo mismo con esto. Eso va a tender a 2. 1 más algo que tiende a 1. Entonces, con eso, súper bien. El único problema sería como el 4 a la 1 partido por n, porque recordar que esas cosas va tendiendo a 0, pero por otro lado este n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, ahí uno le da la idea de que como este término es tiende a una constante, ¿cierto? No explota ni se va a 0, una constante que no es 0. Y este n va tendiendo a infinito, entonces este 4 por 1 partido por n lo que va haciendo es regular el hecho de que el n se vaya a infinito para que esto dé un valor concreto. Y de hecho esto también está repetido acá. Tengo un n por 4 a la 1 partido por n menos 1. 4 a la 1 partido por n menos 1 tiende a 0, y el n tiende a infinito. Entonces ahí como que van a chocar y van a terminar regulándose todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir simplemente cuánto vale eso. Límite cuando n tiende a infinito de... Entonces el límite que queremos resolver es n por 4 a la 1 partido por n menos 1. Ya, estamos calculando el límite, ¿cierto? Y a estas alturas del partido se supone que ya sabemos hacerlo con las reglas normales. ¿Cuál es la herramienta nueva que hemos incorporado con el cálculo diferencial para calcular límites? ¿Cuál es? L'Hopital. El L'Hopital, ¿cierto? Entonces hay que tratar de armarse el sucio L'Hopital. ¿Cuál es el L'Hopital aquí? Bueno, notar que acá, bueno, aquí nos dice incluso la expresión lo que hay que hacer, ¿cierto? Es como un poquito de ayuda en ese caso, porque tenemos un 1 partido por n, ¿cierto? Entonces la manera de escribir esto para que sea un L'Hopital es escribirlo como un 4 a la 1 partido por n menos 1 partido en 1 partido por n, ¿cierto? Con eso ya estamos casi listos para aplicar L'Hopital. ¿Qué es lo que nos está fallando? Es que el L'Hopital está definido para funciones, ¿cierto? Continuas que cumplen como que el cociente, como que esta cosa es de la forma 0 partido por 0, etc. Entonces voy a hacer un paso técnico que es el siguiente. Esta cosa es un cociente de sucesiones y el L'Hopital está definido para funciones continuas. Entonces en vez de considerar la sucesión 4 a la 1 partido por n menos 1 partido en 1 partido por n, voy a considerar la función, o sea, cambio el n por el x, la función que está definida de esa manera. 4, 1 partido por x menos 1. Es súper sutil, pero el punto es que el L'Hopital está definido para funciones, no para sucesiones. Pero estos límites son iguales, así que no tengo ningún problema. ¿Ya? Es eso. Es como solo cambiar la variable, pero hay algo de trasfondo que es que en vez de considerar la sucesión, considero la función. Y en esa función puedo aplicar el L'Hopital. En efecto, esto es de la forma 0 partido por 0. Aplico L'Hopital. Y llego a que esto es el límite cuando x tiende a infinito de, derivo ahí arriba y abajo. Bueno, ¿cómo derivo? Recordar que 4 a la 1 partido por x, nuestro caso típico, ¿cierto? Es como escribirlo como la exponencial del exponente multiplicado por el logaritmo de esto. Entonces, así lo derivo. Y para hacerla en corto, la derivada de esto es simplemente mantener la expresión a costa de lanzar un logaritmo de la base. ¿Ya? Y termino derivando lo que es el exponente, que esto es menos 1 partido por x cuadrado. Y acá abajo me queda un... espérense. Aquí faltó algo. Faltó algo. Así voy a parar dudas porque creo que quizás estoy yendo un poco rápido. Tomar límite cuando n tiende a infinito es equivalente a que la norma tienda a 0, sí. Sí, porque nosotros demostramos en la parte A que cuando el n siga infinito, la norma sí va a 0. ¿Qué más?
Si el mismo control me preguntan esto mismo, ¿podría ser con iteración por partes nomás o habría que hacerlo con los límites? Yo creo que se espera que lo hagan con los límites, así que sí, habría que hacerlo con lo que hicimos en las partes anteriores, o sea, por algo lo hicimos. No, esto está bien, esto está bien. Sí. Sí, esto está súper. Ya. Esa es la derivada, y acá me queda un menos 1 partido por x al cuadrado. Ya. Entonces, se cancela esto. Y acá me queda, bueno, una constante multiplicado por algo que se va a 1. Entonces esto es simplemente la constante, el logaritmo de 4. Entonces, eso es lo que está allí. El logaritmo de 4. Y así, ¿qué es lo que pasa? Esta integral, ¿cierto? Disculpa, ¿Sí? ¿cómo fue lo de la simplificación al hacer L'Hopital? Ya, al hacer L'Hopital y derivar lo que está arriba, pues el 1 es una constante, así que se muere, y tengo que derivar esto. Hay dos formas. La primera es saber cómo se deriva ¿cómo se llama? La función a a la x y utilizar cadena. La derivada de esto es a a la x logaritmo de a. ¿Sí? De hecho, cuando a es la exponencial, me queda el logaritmo de la exponencial y eso es 1. Entonces, eso es lo que está allí. ¿Sí? Y como en vez de un x hay un 1 partido por x, la cadena me va a escupir entonces, ¿cierto? La x logaritmo de a, y me va a escupir un menos 1 partido por x cuadrado, que es la derivada de 1 partido por x. Si no recuerdan la fórmula, entonces tienen que recordar que a la x es la exponencial de x veces el logaritmo de a, y derivar utilizando la derivada del cadena y derivada del producto. Pero en el fondo es esto que está acá. Y ahí se simplifican los menos 1 partido por x al cuadrado, y esta cosa tiende a 1, entonces me queda logaritmo de 4. ¿Ya? Entonces, esto que habíamos dicho en un principio que era esto de acá, ¿cuánto termina siendo? Ya, termina siendo. Esto es una constante, así que estamos súper bien. Me queda el logaritmo de 2. Esto tiende a 1, entonces lo ignoro. Esto tiende a 2, y esto ya habíamos hablado que tendía al logaritmo de 4. Entonces, ¿cuánto me queda finalmente? Me queda el 4 veces logaritmo de 4 menos 3 partido en el logaritmo de 4, y acá hay un 2 también, ¿cierto? 2 veces el logaritmo de 4. ¿Sí? Esto es lo que tiende a 2, entonces ahí aparece el 2 del denominador, y estas cositas tendían al logaritmo de 4, que eso fue lo que reemplacé. Y eso me dio el resultado de la integral, finalmente. ¿Alguna duda? Esto podemos hacerlo porque para calcular Riemann la suma superior es igual a la inferior. Esto podemos hacerlo en virtud del teorema 14. El teorema 14 nos dice que si tú consideras, está acá, si tú consideras la suma de Riemann, que asociada a una partición, cuyo límite de su norma tiende a 0, ¿cierto? Cuando la norma tiende a 0, si tú consideras la suma de Riemann, lo cual es sumar en cada término el largo del intervalo multiplicado por f evaluado en un x barra sub i, donde x barra sub i es un punto cualquiera del intervalo, esto converge a la integral. ¿Ya? Y nosotros vimos que cuando el n tiende a infinito, la norma tiende a 0. Entonces, por eso tomamos ese límite. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Toda la parte C. Ya. Entonces, lo último que dije fue que acabo de calcular la suma de Riemann de esta familia de particiones P sub n, ¿ya? Y cuando el límite, cuando yo tomo el límite para n tendiendo a infinito, la norma de la partición tiende a 0. Entonces, yo estoy en la situación de que tengo una norma, la norma de una partición que va tendiendo a 0,
y tengo la suma de Riemann asociada, y por el teorema 14 esto converge a la integral. Y eso fue lo que calculamos. ¿Ya? Eso. Ya, pues, si les quedan duditas, igual podemos verlo al final también, si es que quieren. Pero eso, quiero alcanzar a hacer al menos 1 o 2 de TFC, y con eso estaríamos terminando de la P6. Es equivalente lo de la norma tendiendo a 0 con el número de particiones a infinito. Es equivalente, o sea, cuando nosotros demostramos que cuando el n tendía a infinito, la norma de la partición tendía a 0. ¿Cierto? Porque el n de alguna manera está contando los puntos. Acá vuelvo a la respuesta de la C. Ahí está. Le voy respondiendo dudas si es que no les quedó claro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando habla de el calcular una integral mediante el límite de la, cuando n tiende al infinito de la suma de Riemann, Ujú. ese fx barra sub i puede ser igual como la versión general del x sub i, ¿cierto? El x sub i barra es cualquier punto entre x sub i menos 1 y x sub i. En este caso era x sub i. Ah, ya. ¿Sí? Vale. Eso. Ya, vale, gracias. De nada. Entonces terminemos un poco con la P6, A y quizás la B. Ahí vamos viendo. Entonces, en la P6 nos piden resolver 4 problemas. ¿Habrá break? No, pero vamos a terminar puntual para que aprovechen de descansar, y los que quieren también sumarse al trabajo dirigido de diferencial que se va a hacer a las 6 de la tarde. Eso, vamos a terminar puntual, por eso la idea es como hacer solamente los 2 primeros. Entonces acá, bueno, ¿cuál es la idea? Resolver los siguientes problemas. Tenemos 4 problemas relacionados a teoría fundamental de cálculo, y vamos a resolver el primero y tal vez el segundo, ahí vamos viendo. Entonces, el primero que nos dice calcular un límite de un cociente. Límite de un cociente, eso que nos dice L'Hopital, ¿cierto? Ya, ¿cómo aplicamos L'Hopital en este caso? Primero tenemos que identificar que esto se va a algo de la forma 0 partido por 0, ¿cierto? O infinito partido por infinito, o etc. Notar que cuando el x se va a 0, esta expresión se va a 0, ¿cierto? El 1 menos e a la x a la 6. Porque el e a la x a la 6 se va a 1, ¿ya? Entonces, lo de arriba debiese irse a 0. La intuición nos dice que sí, puesto que esta es una función que para un x suficientemente pequeño es positiva, ¿cierto? Entonces esto representa área bajo la curva, y cuando el x se va a 0 estoy como integrando entre 0 y un número chiquitito, entonces en el límite se tiene que integrar área 0, ¿cierto? Pero ¿cuál es la manera de justificarlo correctamente? La manera de justificarlo es decir, como seno, ¿cierto? Como seno de variable al cuadrado es continua, entonces existe f primitiva, ¿correcto? Existe la primitiva del seno, y por tanto, por TFC, recordar, todas las funciones continuas poseen primitiva. Eso es un corolario del primer teorema fundamental de cálculo, y el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que el límite, cuando x tiende a 0, de este cociente, de 0x cuadrado del seno de t cuadrado de t, partido por 1 menos e a la x sextos, es, ¿qué cosa? Acá escribo x tendiendo a 0, y esto es, por teorema fundamental de cálculo, el segundo, ¿cierto? La primitiva evaluado a los límites de integración. Entonces me queda eso que está ahí. ¿Ya? Utilicé que es continua, existe primitiva. Luego, esto por segundo TFC es la primitiva evaluada a los límites. Y ahora, como esto es una primitiva de mi función, que estaba dentro de la integral, en particular es una función continua. Y por álgebra y composición de funciones continuas, esta cosa tiende a 0, cuando el x tiende a 0. Entonces, efectivamente, estamos en presencia de algo de la forma 0 partido por 0. Utilizando entonces la regla de L'Hopital, ¿qué es lo que concluyo? Concluyo que
el límite, cuando x tiende a 0, ¿cierto? Utilizo regla del L'Hopital, llego a, tengo que derivarlo de arriba y lo de abajo. Esto es una constante, la derivada me va a dar 0. Y para la otra voy a usar regla de la cadena. Derivada de la primera evaluar la segunda por la derivada de la segunda. Pero, ¿quién era la f? Era una primitiva de el seno de t al cuadrado, ¿cierto? Por tanto, la derivada no va a ser otra cosa que la misma función evaluada en el punto, ¿cierto? Esto va a ser un seno de un x cuadrado evaluado ahí. Y la cadena me arroja también un 2x. Y acá abajo, ¿qué obtengo? Obtengo la derivada de 1 menos e a la x a la sexta. Este se va a 0, sin problemas. Y esto, ¿qué me da? Me da, me perdí en esto último. Ah, ya. Repito entonces. Derivo lo de arriba y derivo lo de abajo. Derivo lo de arriba. Esta es una constante, se va a 0, porque es f evaluado en un punto. Y esto que está acá, utilizo la regla de la cadena. Entonces, derivo f y lo evalúo en x cuadrado y multiplico por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Pero esto, por ser primitiva de la función seno de t cuadrado, es simplemente, su derivada es seno de t cuadrado. Y ahí la evalúo en el punto x cuadrado. Entonces, seno evalúo en x cuadrado. Eso está al cuadrado. Y la primitiva existe porque la función era continua. Simplemente por eso. Y acá usé TFC. ¿Y abajo qué me quedó? Abajo me quedó un signo menos, por supuesto, y me quedó lo mismo de antes, porque la exponencial, su derivada es la misma exponencial, y la cadena me arroja un 6x a la quinta. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se van simplificando acá? Se simplifica esto, y me queda en un tercio, ¿cierto? Y este se simplifica con este, y me queda un 4 acá. Entonces, obtengo menos un tercio por el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? Me queda un e a la menos x a la sexta, y acá tengo un seno de x a la cuarta partido por x a la cuarta. ¿Ya? Esas son las simplificaciones que salieron. Entonces simplifica con el 6, me queda un tercio, sale con el signo menos. Como estoy dividiendo en e a la x a la sexta, lo puedo escribir como e a la menos x a la sexta, y me quedó un seno a la x a la cuarta partido por x a la cuarta. Y acá todo está bien, puesto que esto que está acá tiende a 1, ¿cierto? Cuando x tiende a 0. Y esto que está acá, con un cambio de variable, ¿cierto? U igual a x a la cuarta, es el típico límite seno de x partido por x. Y cuando x tiende a 0, eso también se va a 1. Entonces me queda esa multiplicación y el límite resultante es un tercio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De esto? Yo tengo una duda. ¿Sí? Para justificar que es un 0 sobre 0, no se puede, por ejemplo, decir que si reemplazamos si reemplazamos la expresión x igual a 0, nos va a dar un 0 arriba y un 0 abajo. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, no hay problema. Porque habíamos definido la integral de a a b cuando a era igual a b como 0. Así que está bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la gracia de este ejercicio? Primero, justificar que como el seno es continua, existía primitiva. Después, utilizar el segundo TFC para escribir esto. Darse cuenta de que eso era 0 partido por 0. Una forma era llegar y evaluar en ambos lados. La otra forma era evaluar solo abajo y arriba justificar por continuidad. Y luego utilizar la regla del L'Hopital y recordar que f' es el seno de esto al cuadrado, ¿cierto? Y ahí nos queda eso que está ahí. Entonces, la cadena nos expulsa el seno evaluado en el x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x, y la derivada de lo que está abajo es esto. Realizando las simplificaciones pertinentes, nos queda lo de acá. Esto tiende a 1, y esto es el típico límite seno de x partido por x, ¿cierto? Solamente que hay que hacer un cambio de variable por ahí. Entonces eso también tiende a 1. Y ahí me queda el menos un tercio, ¿ya? ¿Puedo mostrar la parte C? Sí. Eso. Entonces yo creo que para no extendernos más, lo vamos a dejar aquí. Nos quedan 2 minutitos, así que en estos 2 minutitos respondo las dudas que ustedes quieran. Y aprox un cuarto para las 6 terminamos.
bien puntuales para prepararnos para el trabajo dirigido. Así que eso, voy a subir las notas del resto de los ejercicios, yo creo que a más tardar mañana al mediodía. Espero que les haya servido de algo. Y nada, pues, ejerciten mucho y que les vaya súper bien. Eso, los que quieran se pueden retirar y los que Chao, no, Jota, gracias. de nada. Y los que no, aquí nos Gracias, quedamos un gracias, ratito crack. más. Chao, gracias. Chao, chao. Voy a cortar la grabación Gracias. también. Oh, gracias.